Padre, te doy gracias por cada uno de los que están ahí en su casa conectados, Dios. Quiero pedirte que tu bendición sea sobre sus vidas, Padre. Que tú bendigas sus cuerpos trayendo salud a su cuerpo, Señor. Que tú bendigas su alma trayendo paz a su alma, Dios. Y que también bendigas su espíritu, Señor, trayendo ánimo, fortaleciendo, inspirando su espíritu, tocando, Señor, tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Sabemos que tú harás cosas extraordinarias el día de hoy. Dios, bendigo a cada familia que está conectada, a cada familia que está pendiente de la palabra, de la transmisión, Señor. Que tu mano esté sobre sus hogares, que tu espíritu esté sobre su casa, que la atmósfera del lugar, Señor, sea una atmósfera de tu presencia, porque tú habitas en medio de tus hijos. Bendigo a cada uno, que tengamos oídos receptivos, Dios, que tengamos un corazón abierto. Te pido que tú, Señor, tomes mis pensamientos y mi boca para que pueda comunicar tu palabra de manera asertiva en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana quiero hablarles acerca de un término importante. Quiero hablarles acerca de la resiliencia. La resiliencia es un término que ha sido utilizado en diversas disciplinas. En una de las disciplinas que más comúnmente la estamos utilizando o que de alguna manera está de moda este término es en psicología. La psicología nos da su perspectiva con respecto a la resiliencia. Y hay algo muy interesante. El concepto de la resiliencia dice, es la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Hay otro concepto que dice, la capacidad de enfrentar las dificultades y salir fortalecido de ello. La resiliencia es esa capacidad que Dios le dio a la humanidad para salir fortalecido de todas las circunstancias difíciles, las crisis, los problemas que atacan a nuestra vida. Y quiero compartirlo primero, porque hay ciertas personas que dicen o que afirman que la resiliencia es uno de los grandes misterios de la naturaleza humana, tal como la creatividad o la inclinación a la espiritualidad. Hay algo muy interesante. Hay algunos que dicen que la creatividad, la espiritualidad y la resiliencia es solo de algunos pocos. Pero esta mañana yo no quiero hablarte de la resiliencia desde la perspectiva psicológica o de alguna otra disciplina. Quiero hablarte acerca de lo que la Biblia nos enseña con respecto a la resiliencia. Y hay algo muy importante, porque la Biblia de principio a fin nos está hablando de hombres, de mujeres, de familias, de naciones que superaron situaciones catastróficas, problemas complicados, situaciones de salud deprimentes, pero que no terminó la historia en eso, sino que de todas esas cuestiones salieron bendecidos, salieron fortalecidos. Y yo quiero hablarles con respecto a lo que dicen que la resiliencia solamente es un bien o es un don que solamente algunos pocos poseen. Quiero hablarles acerca de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Si tienes por ahí tu libreta, tu pluma, tu lápiz, tu teléfono, tal vez también tengas para apuntar. Te invito a que apuntes. Vamos a estar ahí poniendo también las citas en pantalla para que puedas seguir la transmisión continuamente y no te distraigas. Si tienes la oportunidad de volver a ver el video en buena hora, para que algunos conceptos o algunos pasajes de la palabra de Dios se queden bien firmes en la mente y en el corazón, te invito a que lo repitas varias veces. Incluso hay otra noticia que darles, nuestros mensajes están subiendo a YouTube, así que también en YouTube puedes repetir el mensaje las veces que tú quieras, regresarle, adelantarle, atrasarlo, puedes manipular ahí el video de forma que te bendiga mejor, que tu pensamiento lo asimile mucho mejor. Será en YouTube Comunidad Capital, por ahí también dejamos el link en nuestras redes sociales, así que está pendiente de eso. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Pablo está diciendo lo siguiente, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre.
Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, he sido enseñado, he aprendido. La resiliencia, hermanos míos, es como un músculo que se ejercita. La resiliencia es como un músculo que practica una disciplina. La resiliencia no es algo que unos tienen y otros no, es algo que se aprende. Pablo está diciendo, he aprendido a pasarla bien y he aprendido a pasarla mal también. En todo he sido enseñado, pero quiero que les quede muy claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero partir de las palabras de Pablo que dice que en todo ha sido enseñado, que todo esto lo ha aprendido a base de experimentar, a base de la prueba y el error. La resiliencia no es algo que unos tengan más que otros, o sea, un don que otros posean y otros no posean. La resiliencia es algo que se ejercita, algo que se aprende, algo que se practica. La resiliencia es algo que todos tenemos y que en algún momento de la vida tendremos que echar mano. Quiero continuar y quiero primero que nada traerles una perspectiva de un hombre llamado Viktor Frankl. Viktor Frankl es un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco que le tocó vivir las peores calamidades de la humanidad, específicamente con toda esta cuestión de los campos de concentración nazi. Él le tocó pasar, vivir, estar ahí recluido porque sus padres eran de ascendencia judía. Y dentro del campo descubrió ciertas cuestiones y nos deja enseñanzas muy profundas que yo quiero traer a tu memoria o a tu conocimiento en esta mañana. Hay un libro que quiero compartirles que es de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Ahora que todos tenemos un poquito más de tiempo de estar en casa, que no estamos trabajando, que algunos ahí vamos a tener o vamos a pasar un momento más en casa, te invito a que tú te tomes el tiempo de leer buenos libros, de tener un tiempo devocional, de tener oración, de buscar al Señor a través de su palabra. Pero también te invito a que tú puedas descubrir el placer de la lectura, indagando en otros temas que también ayudan a la edificación de nuestra alma. El hombre en busca de sentido es el libro que escribe Viktor Frankl a raíz de todas las situaciones que vivió dentro de los campos de concentración. Y hay algo bien importante, el libro se divide en tres fases. La primera parte de este libro, el libro se divide en tres partes. La primera parte de este libro comienza hablando acerca del internamiento en el campo. Y hay algo muy interesante y es que dice él que antes de entrar al campo de concentración les quitaban todas sus pertenencias, todo aquello que los identificara, todo aquello que les diera identidad, todo aquello que eran las posesiones personales, incluso la ropa, los desnudaban totalmente, les quitaban absolutamente todo. Número 2, dice, después se hacía una primera selección donde solo el 10% de las personas sobrevivían. Cuando estaban internándolos, cuando los estaban recluyendo en estos campos de concentración, hacían dos filas, una fila para la izquierda y otra fila para la derecha. Dice que las personas que iban a la izquierda eran las personas que terminaban muertas, y las personas que iban a la derecha entraban a estos campos de concentración a vivir situaciones muy, muy, muy difíciles. Pero hay algo muy interesante en esto. Dice que solo el 10% de las personas lograban pasar ese primer filtro, y él da un concepto muy interesante que es la ilusión del indulto. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la ilusión del indulto. El concepto de resiliencia nos dice que la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para enfrentar las crisis. Y hay algo muy interesante en esto que quiero compartirte, la ilusión del indulto.
Todos en alguna ocasión hemos oído, hemos visto alguna mala noticia, a alguien que despidieron, a alguien que tiene una crisis financiera, a alguien que tiene un diagnóstico médico de muerte, a alguien que cayó en un problema de alguna situación moral, algún problema en lo familiar, cualquier tipo de crisis al que el día de hoy nos estemos enfrentando. Y hay algo muy interesante, que en ocasiones nosotros vemos los problemas como si fuesen como si nunca nos fuesen a pasar a nosotros. Incluso el día de hoy yo pensaba acerca de cuando estaban construyendo este hospital en China, en Wuhan. Parecía muy lejana la contingencia sanitaria que estamos viendo el día de hoy. Parecía que el virus iba a terminar ahí. Parecía que nunca nos iba a pasar a nosotros, porque hay esta cuestión que es la ilusión del indulto. Nunca me va a pasar a mí. Todos los que estamos aquí jamás planeamos que cosas malas nos pasen. Y es justamente la ilusión del indulto. Víctor Frank dice que solamente el 10% de las personas lograban sobrevivir al primer filtro. Déjame decirte algo. Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por una crisis. Y hay una frase que me gusta que escribí, dice: a todos los que están, ya sea en una crisis, saliendo de una crisis o dirigiéndose a una crisis, para todos ellos es este mensaje. Hay algo muy interesante. El tercer punto de la primera fase del internamiento de Víctor Frank dice: a partir de este momento lo único que tendrían aquellos prisioneros sería su existencia desnuda. Ellos se mostraban de forma tremendamente vulnerable. Espero que me sigan, espero que estén aquí concentrados mentalmente, espero que aquí sigan. La primera fase nos dice que hay cuestiones en particulares que hay que entender. La primera es la ilusión del indulto y la segunda, la vulnerabilidad en la que se encontraba. Voy a avanzar porque hay algo importante que compartirte. Número 2, la segunda fase dentro de el campo de concentración nazi, espero que me esté siguiendo, es la vida en el campo. La vida en el campo mostraba ciertas carencias y una de las carencias que él determina como principal es la muerte emocional. La muerte emocional era parte de una situación que a todos les tocaba pasar. Mira, cuando empezamos a caminar por un valle difícil, cuando recibimos una mala noticia, cuando estamos empezando a caminar por este periodo de crisis, empezamos a experimentar de cierta forma una muerte emocional. Y hay algo muy interesante. Después de que viene la muerte emocional, viene una palabra que él determina como la apatía. La apatía es una cuestión bien interesante porque es un mecanismo de defensa que se activa en función de todo el dolor que se está viviendo. Todos los que estamos aquí, nuestro cerebro de alguna manera tiende a huir de las situaciones que le causan dolor, y es donde empezamos a experimentar apatía. Después de la muerte emocional viene la apatía, la indiferencia, esta parte donde no nos importa, donde pareciera que no está pasando nada, donde negamos la situación, donde no queremos enfrentar, donde huimos acerca de todas las situaciones por las que estamos mirando. Ya hay algo muy interesante que me gusta leer cada vez que lo leo, y es algo que dice Víctor Frank. Dice lo siguiente: en una ocasión estaba un compañero mío, ya era noche, y él estaba dormido y nosotros estábamos despiertos. Y dice que su amigo, el que estaba dormido, empezó a tener pesadillas. Entonces empezó a estremecerse. Y ellos estaban dudando en si lo despertaban o lo dejaban durmiendo, porque ellos consideraban que la realidad era peor a cualquier pesadilla que él estuviera teniendo en ese momento. Es decir, no lo despertaron de la pesadilla porque la realidad era más difícil de lo que estaba enfrentando en la pesadilla. Muchas cuestiones que considerar que me parecen importantes. Espero que me estés siguiendo porque quiero compartir algo muy importante contigo en esta mañana. Hay cuestiones todavía que quiero considerar.
Los prisioneros llevaban una profunda vida espiritual, dicen. Esto se debe a que se retrotraían a una vida de riqueza interior y de libertad espiritual. Te invito a que este tiempo sea un tiempo donde tú te puedas apartar y en soledad puedas disfrutar, puedas aprender, puedas disfrutar de la espiritualidad, de la soledad, que puedas encontrarte a Dios, que puedas encontrar una riqueza en medio del aislamiento que estamos viviendo el día de hoy. Una cosa anhelada por los prisioneros era la soledad. Dado que vivían en una sociedad comunitaria impuesta, no tenían ocasión de estar a solas consigo mismos. Hay una herramienta fundamental que se las he dicho en muchas ocasiones, que es la metacognición, la capacidad de monitorear nuestros pensamientos, ese diálogo interno que nosotros tenemos. Los momentos difíciles de la vida son momentos ideales para tener pláticas muy profundas, de mucho entendimiento en nuestras vidas, de mucho entendimiento de nuestras personas, de mucho entendimiento de nuestras acciones, de mucho entendimiento de nuestras palabras, de mucho entendimiento acerca de la concepción que tenemos del mundo, de la perspectiva, de la forma en que definimos al mundo. Dicen que la irritabilidad emocional era parte del día a día. A lo mejor algunos de los que estamos aquí ya nos encontramos muy irritados. Ya estás contestando en automático en función de la molestia y eso quiero que tú lo consideres personalmente, que tú monitorees tus pensamientos y estés teniendo un entendimiento más profundo de si estás enojado y cuáles son las razones por las que estás enojado. Otra de las cuestiones que hice, los prisioneros sufrían una extraña deformación del tiempo. Para ellos una unidad de tiempo menor, como un día, representaba prácticamente una eternidad. Y quiero terminar la segunda fase. Cuando la gente perdía la esperanza por vivir, eran presos de enfermedades, las cuales su cuerpo no rechazaba. Aquellos que perdían el sentido de la vida, la ilusión de vivir, la esperanza, la fe de que había un mejor mañana, esas personas que terminaban perdiendo la esperanza, terminaban perdiendo rápidamente la fe. Hay una conexión extraordinaria entre nuestra mente, nuestros pensamientos, la salud de nuestra mente y nuestros pensamientos y la salud de nuestro cuerpo. La última fase es después de la liberación. Y aquí quiero que nosotros prestemos mucha atención. Después de ser liberados, el prisionero, por extraño que parezca, no se sentía feliz. Habían perdido el sentimiento que llamamos felicidad. Hay algo muy interesante. Cuando estos hombres y estas mujeres terminaron siendo rescatados de estos campos de concentración nazi, ellos estaban en una situación de depresión absoluta. Solamente algunos lograron recuperarse. Hay testimonios incluso de personas que salieron de los peores horrores de la humanidad que tienen que ver con estos campos de concentración y que al salir la realidad no era la que ellos esperaban, su expectativa, e incluso algunos terminaban suicidándose después de que habían salvado la vida de tantos horrores. Y hay algo muy interesante. Una cosa es salir de los problemas y otra cosa muy diferente es salir fortalecido de los problemas. La resiliencia no es aguantar las circunstancias. La resiliencia no tiene que ver con entrar en un periodo de crisis y salir peor o salir igual de como entraste. La resiliencia nos enseña a salir fortalecidos, renovados, cambiados, con un entendimiento diferente de cualquier percepción que tengamos acerca del mundo. Ahora, presta mucha atención porque vamos a comenzar a hablar algo muy importante y es la perspectiva que tiene el apóstol Pablo con respecto a la resiliencia. Y la perspectiva que tiene Pablo, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana que me parece muy importante. Toma nota, presta atención, alinea tus sentidos, enfócate, está aquí presente física y mentalmente a mis palabras, a la transmisión. La primera cosa que nos enseña Pablo comienza en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis
debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se los vuelvo a leer. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había puesto una petición de varias veces delante de Dios y Dios le contesta, tranquilo, no te voy a liberar de ese aguijón, de esa parte que te está molestando. Pero te invito a que disfrutes de lo que yo voy a hacer en medio de las cosas difíciles que te pasan en la vida. Entonces Pablo empieza a tener un entendimiento diferente. Miren, a nadie nos gusta estar pasando por este periodo de crisis. Hay muchas situaciones alrededor pasando, económicas, de salud, hay una cuestión política, hay una cuestión de trabajo, laboral, hay una cuestión de percepción por el miedo, hay cantidades de situaciones difíciles. Pero la Biblia nos enseña que de todas esas cosas complicadas y difíciles hay algo que podemos sacar de mucho valor. Si tú te estás quejando por las situaciones y las circunstancias difíciles, te invito a tener una perspectiva diferente, la perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Por lo tanto, estaré contento cuando esté pasando por situaciones difíciles. Sé que es muy complicado. A nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles. Pero te invito a que en esta mañana tú puedas entender que Dios habla a través de cualquier situación y que de todo Dios va a sacar lo mejor para nuestras vidas. Continúo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 y vamos a estar leyendo del 7 al 17. Escucha, porque tengo 3 cuestiones importantes para compartir contigo. La primera está en 2 carta a los Corintios capítulo 4 versículos 7 al 17. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Se los vuelvo a leer. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Hay algo muy interesante en esto. Miren, para los que no me conocen, estoy sentado en este sillón no por necesariamente gusto, sino porque estoy en una silla de ruedas. Tengo una condición física, una lesión medular a nivel C6, C7 que no permite que tenga el movimiento en mis piernas, sensibilidad a partir del tronco para abajo y me limita el movimiento de las manos. Hay algo interesante que quiero compartirte con esto y es que dice la palabra de Dios que Él utiliza vasijas de barro. Mira, en ocasiones yo tengo un dilema existencial y aquí quiero abrirte mi corazón y quiero hablarte de corazón a corazón. Y es que yo me siento incapaz, en ocasiones yo me siento insuficiente, en ocasiones yo no siento que sea el que tenga que hacer ciertas cuestiones, pero hay algo bien interesante. Yo soy el pastor de esta iglesia de Comunidad Capital. Y cuando comenzó la iglesia, yo tenía el prejuicio de que una persona en silla de ruedas tuviera que hablarles de fe a las personas. Imagínate lo paradójico que suena eso. Que un pastor de silla de ruedas esté hablando a la congregación de fe. Pero entonces leí este pasaje que dice que Dios se manifiesta, que el tesoro está en vasijas de barro, en personas vulnerables. Tú y yo somos personas vulnerables. A lo mejor te sientes en desventaja, te sientes pequeño, pero Dios utiliza las vasijas de barro para depositar tesoros extraordinarios. Mira, tú tienes el poder y la autoridad de parte de Dios para hacer cosas extraordinarias en medio de este tiempo. Y no necesitas tener las grandes capacidades, los grandes dones, las grandes virtudes. La palabra de Dios dice que Él deposita su tesoro en vasos frágiles de barro. Tú y yo somos vasos frágiles
Somos vasos frágiles de barro. Pero quiero que avancemos porque dice, versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Qué extraordinaria la forma en que se describe Pablo en este momento. Mira, el día de hoy estamos pasando por situaciones complicadas. Y tú puedes probablemente estar diciendo, porque a mí ya no veo lo duro sino lo tupido, ya no quiero queso sino salir de la ratonera, cuando no llueve me relampaguea. Mira, podemos tener un lenguaje que deteriora nuestras fuerzas cuando es negativo. Pero el apóstol Pablo nos dice, estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Nos encontramos en una crisis, pero no estamos destruidos. Tal vez nos encontramos en una situación económica por la naturaleza de nuestro trabajo, en una situación difícil económicamente. Pero Dios sigue siendo Dios. Tal vez nos encontremos en una situación de salud complicada, pero Dios sigue siendo Dios en medio de los problemas. Nos encontramos en una contingencia sanitaria mundial, pero Dios sigue siendo soberano y Él sigue sentado en su trono y Él sigue teniendo cuidado de sus hijos. Él sigue teniendo cuidado de ti y de mí. A Él no se le ha pasado absolutamente nada. Él tiene todo controlado y Él gobierna porque Él es soberano. Él determina lo que hace y Él determina lo que no hace. Lo único que a mí me toca es confiar en que sus planes siempre serán mejores que los míos. Y aunque por el momento estemos pasando situaciones difíciles, sabemos que no estamos solos, que Él nos acompaña, que Él está con nosotros, que Él cuida de nuestra familia. Te lo vuelvo a leer para que te quede claro. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Quiero que pasemos al versículo 13 porque comienza a hacer declaraciones muy importantes. Versículo 13 del capítulo 4. Escrito está, creí y por esto hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. El pasaje comienza diciendo, creí, por eso hablé. Creí, por eso hablé. Creí, por eso hablé. Creí, por eso hablé. Mira, nuestra iglesia es una iglesia que se define por la resiliencia. Tienes un pastor que se define por la resiliencia. Iglesia, hemos enfrentado situaciones juntos como iglesia, como familia, personalmente, de salud, y tenemos la experiencia de que Dios nunca nos ha dejado solos ni desamparados. Tenemos la experiencia de saber que la oración del justo puede mucho. Tenemos la experiencia de que Dios ha visto nuestras lágrimas, ha escuchado nuestro clamor, que Él está pendiente de sus hijos. Creí, por tanto hablé. En medio de las situaciones difíciles, quiero decirte que Dios va a hacer cosas gloriosas contigo, con tu familia. En medio del caos y de las situaciones más complejas de la humanidad, Dios va a obrar de manera poderosa. ¿Sabes por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy habita en nosotros, en la iglesia. Te lo digo de nuevo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que habita el día de hoy en la iglesia y en sus hijos. Cree y habla
en el espíritu de fe que Dios está inspirando a nuestras vidas en esta mañana. Versículo 16, casi estamos terminando. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Se los vuelvo a leer. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Qué increíble lo que está hablando Pablo a la iglesia. Todos estamos preocupados, algunos estamos desanimados. Particularmente, y quiero compartirte y abriendo mi corazón, las preocupaciones económicas para mí me traen mucho caos, mucho estrés, incluso a veces más que las físicas. Particularmente yo tengo que enfrentar esa situación, personalmente yo enfrento esa situación. Pero esta mañana Dios nos llama a tomar ánimo. Tal vez tu problema sea el temor, tal vez la situación en la que estás enfrentando sea la desesperanza, el cansancio, la frustración, la tristeza, el desánimo. Hay montones de cosas que vienen a atacar. Pero Pablo le dice, por tanto, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Tenemos una esperanza. Tenemos la fe puesta en el Señor. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo sigo creyendo que este será un tiempo de oportunidad extraordinario, que los mejores días de la iglesia están a punto de ocurrir. Yo creo que Dios va a traer un entendimiento diferente sobre las personas, sobre esta tierra, acerca de la fe, la salvación, acerca del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias en medio de la iglesia y también afuera de la iglesia. Y es algo que quiero que nos quede claro en esta mañana. Que aunque estemos desanimados y aparentemente parece que estamos cada día físicamente más cansados, nuestro hombre interior, nuestra mujer interior va creciendo. Y te invito a que a través de la vida devocional tú crezcas interiormente. Es un tiempo en el que Dios creo que está hablando a la humanidad. Y quiero que te quede claro y quiero que recibas esto de parte de Dios. Es un periodo de tiempo específico para la humanidad, para que empecemos o para que de nuevo pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y que así nuestro hombre interior, nuestra mujer interior crezca. Termino con un consejo que dice, deja de preguntar por qué. Y empieza a pensar, para que te lo vuelva a decir. Deja de preguntar por qué y empieza a pensar para qué. Versículo 17 de este capítulo 4 que estamos leyendo de Segunda de Corintios. Versículo 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. No hay cabida para la interpretación en este pasaje. Las palabras son puntuales y yo quiero que las escuches de nuevo. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y quiero terminar con el pasaje que leíamos prácticamente al principio. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estamos viviendo en un momento de vulnerabilidad. Estamos viviendo en un momento de debilidad. Y los momentos de debilidades no son momentos malos.
los momentos de debilidad son las oportunidades para que el poder de Cristo se manifieste en nuestra vida. El momento de debilidad es el momento en el que debemos estar gozosos porque Dios va a actuar. Porque la palabra de Dios dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el momento de la humanidad, por el periodo en el que estamos pasando, para que el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Me parece tan extraordinario, tan sublime, tan poderoso compartir con ustedes esta palabra. Hermanos míos, estamos viviendo periodos difíciles a nivel mundial. Pero lo único que hacen los tiempos de crisis es ponernos en la posición en la que estamos para que el poder de Cristo actúe en nuestra mente y en nuestro corazón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Permite en ese momento que el poder de Cristo se perfeccione en tu debilidad. Estoy plenamente seguro de que saldremos de esta. Pero no solamente saldremos de esta. Yo creo lo que la palabra de Dios enseña y nos dice, que no solamente saldremos, sino que tendremos una nueva fortaleza. Tendremos un entendimiento renovado acerca de Dios. Tendremos una vida devocional más profunda. Tendremos una forma diferente de expresarnos. Nuestra fe va a crecer en medio de los días difíciles y nuestra esperanza estará segura en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, recuerda que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que habita el día de hoy y en ti y en mí. Permite que el poder de Cristo, a través de la debilidad, se fortalezca en nuestras vidas. Me gustaría terminar haciendo una oración. Y me gustaría que si tú estás ahí, cierres tus ojos en tu casa y que cierres tus ojos únicamente con el propósito de que no te distraigas. Creo que la presencia de Dios está en este lugar porque lo siento y espero que tú la estés sintiendo a través de esta transmisión. Rara vez, y los que saben y me conocen, digo estas cosas, pero siento la presencia de Dios en este lugar haciendo cosas extraordinarias ahí en tu casa. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la seguridad, por la esperanza y por la fe que podemos recobrar a través de tu palabra. Señor, tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Tu palabra es una fuente inagotable de poder. Tu palabra es una fuente inagotable, Señor, de sanidad para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Padre, que tú fortalezcas a mi iglesia, Señor, que es tu iglesia. Que tú, Señor, traigas fuerza sobre los que tú pusiste, Señor, bajo mi dirección. Como padre de esta casa, Señor, bendigo a cada uno de la familia de Comunidad Capital. Padre, bendice sus cuerpos. Aquellos que no han terminado sus actividades, que siguen laborando con normalidad, Señor, quiero pedirte que tu protección, que tu escudo, Señor, sea algo que los bendice ahí donde quiera que estén en su trabajo, Señor. Quiero pedirte por los hijos, por los pequeños. Te quiero pedir por los adultos mayores de la casa, Señor, que tu protección, que tu cuidado sea sobre ellos, Señor. Que tu bendición sea sobre cada adulto mayor de nuestra casa, Señor. Protégelos a los más vulnerables, Señor, a los más propensos a adquirir todos estos padecimientos. Te ruego que tu protección sea sobre ellos. Padre, de igual manera te quiero pedir que tú bendigas las finanzas, la economía de cada uno de mis hermanos, Dios. Guárdalas, protégelas, Señor, sorpréndelos. Padre, bendícelos, que algo nuevo, diferente llegue, algo inesperado, Señor. Padre, que no solamente tengan lo necesario, Dios, sino que tengan en abundancia para que puedan compartir con otros. Padre, bendigo a los pequeños, a los esposos, a los trabajadores, a los ancianos. Bendigo a tu iglesia, a tus hijos.
Padre, tú los ves cuando yo no los veo y tú los cuidas cuando nuestras fuerzas y cuando nuestra capacidad se delimita. Señor, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, comunidad, familia, los extraño mucho. Estoy orando por todos ustedes. Los bendigo. Espero que el día de hoy sea un día extraordinario. Espero que tu semana sea una semana extraordinaria. Espero que tengas oportunidades únicas de compartir el mensaje. Espero que donde tú entres, a cualquier habitación o al lugar que tú pises, la atmósfera del lugar cambie porque la presencia de Dios te acompaña. Que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defienda. Iglesia, por lo pronto estaremos teniendo nuestras reuniones en línea a través de Facebook. Así que está pendiente durante la semana de todas las noticias que tengamos para compartir con ustedes. Recuerda orar con tu familia, que no pase el día sin que tú estés orando un momento. Recuerda también compartir la palabra de Dios con los más pequeños. Y recuerda también que por ahí tenemos la reunión el próximo domingo a las 11 de la mañana. Te espero la próxima reunión con tu familia. Quiero bendecirlos, que la paz de Dios esté con ustedes, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nos despedimos. No te olvides de dejar tus comentarios ahí en la caja de descripción. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? No les quito más su tiempo. Disfruten de un momento extraordinario en familia. Dios les bendiga. Hasta la próxima.